Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. Bien, bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Para responder a una de las compañeras, ¿cómo está? Natalie, ¿cómo le va? Grito, porque me dio unas buenas quemadas. Qué envidia. Sí. O sea, que disfrutó las vacaciones. No, vacaciones. Miren, Descanso. ¿verdad? Tenemos tanto trabajo, de veras. Yo lo tomé como vacaciones, ¿verdad? Porque sí tuve algunos días en el trabajo, pero a diario me llamaban solo para atormentarme, entonces no era descanso. En cambio, este sí fue descanso total porque todos descansaron, nadie molestó. Qué rico, de veras. Y estoy con unas ganas de seguir descansando, pero no se puede. Qué envidia. Sí, la verdad que sí. Fui a la playa, fui a mi tierra, a mi casa, fui a nadar como rico, rico. Dichoso, Lic. Sí, Merecido descanso, licenciado. sí, ya lo merecía, ya siento que ya. Pero bueno, luego pues la cruda realidad, a trabajar, ¿verdad? A centaviar, a dar gracias a Dios que pues contamos con empleo, ¿verdad? Y así es que con ganas. Pero tomé el tema de descanso, aprovechando, ¿verdad? El tema de hoy, ¿verdad? Porque el tema es descanso, que es lo que hicimos algunos, unos más, otros menos, otros dando carita como yo, pero fue descanso. Entonces, ¿qué es un descanso? Y eso ustedes lo van a encontrar, ¿verdad? Lo van a buscar, pero yo les doy la finalidad y ahí se los tengo. Finalidad es dedicarse a otras actividades que no puede realizarse en la jornada laboral. Y entonces, en el descanso, pues no se trata solo de dormir, ¿verdad? Yo primero cuando escucho, ¿y qué vas a hacer? Descansar, pero no, ¿qué vas a hacer? Dormir, ¿verdad? Y yo en mi descanso estoy tan cansado, pero de hacer cosas que no pude hacer en mi jornada laboral, ¿verdad? Les comenté, fui a nadar, para eso hice senderismo y me fui a tostar, ¿verdad? Pero no importó. Hice otra actividad que no pude hacer en mi jornada laboral. Por supuesto, cabe también la interpretación que hay quienes no logran dormir, ¿verdad? Y entonces en su periodo de descanso, pues buscan, se justifican el dormir más de la medida, pero realmente esa no era la filosofía del descanso, sino dedicarse a otras actividades, como por ejemplo compartir en familia, visitar a la familia, a los amigos, a las amigas. En este caso, pues era específicamente para conmemorar el sufrimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor, ¿no? Son otras actividades. Y entonces aquí literalmente dice que son poderse dedicar a otras actividades que no pueden realizarse en la jornada laboral. Y para eso muchos nos tostamos. Bueno, eso es entonces el descanso. Una definición, consíganla ustedes para que empiecen a incursionar en un libro de texto, no de Google, un libro de texto busquen para sacar una definición, por favor. La clasificación del descanso es diario, semanal y anual. El descanso diario es de 8 horas, el descanso semanal de un día y el anual de vacaciones. El de 8 horas es claro que trabajamos 8, dormimos 8 y tenemos 8 horas para otras cosas. En ese nuestro descanso, muchos de ustedes están ahorita recibiendo clases del derecho laboral. En esas 8 horas de descanso, dedicándose a otra tarea que no pueden hacer en la jornada laboral.
Ese es el descanso diario. El semanal de un día, ya sabemos que tenemos derecho a un descanso diario. Y el anual, que son las vacaciones. Bueno, dentro de esos descansos hay descansos que tienen distintas denominaciones. Y esas denominaciones están asuetos, feriados, permisos especiales. Y para eso ustedes van a investigar qué diferencias existen entre un asueto, un feriado y permisos especiales. Para eso, por supuesto, que van a tener que conseguir una definición y de ahí van a encontrar ustedes la diferencia. Van a decir, un asueto se diferencia de un feriado por esto y esto. Un asueto se diferencia de un permiso especial por X, Y o Z. Tienen que investigar. Y si les pregunto en el examen, tienen que saber. Así es que los voy a obligar a investigar. En los asuetos van a indicar cuáles son. Eso la pregunta es, ¿puede elaborarse en un día de asueto? Y si es así, ¿cuáles son esas condiciones? Ya lo saben, ahora lo van a investigar, mejor todavía. E igual en los feriados, porque ¿cuáles son los feriados? Si puede elaborarse en un feriado y cuáles son las condiciones. Entonces, eso tienen que investigar y vienen como buenos alumnos, lo van a ir anotando en su cuaderno de texto, ya sea a mano o digitalmente, pero no quiero que lo copien de Google, investiguen en un libro. Eso van a hacer con el descanso. Miren, sencillito el descanso. Dedicarse a otras actividades que no pueden realizar en la jornada laboral. Pero entonces ahora también le voy a agregar la fundamentación legal del descanso. Tienen que leer un poquito en su código de trabajo. Yo ahorita se los puedo dar, aquí tengo mi código de trabajo. Es más, lo estoy viendo, ¿verdad? Pero no se los voy a dar, lo van a investigar. ¿Estamos? Bueno, esa es una tarea que tienen que realizar ustedes. Seguidamente, ¿tienen alguna duda sobre esto? ¿Tienen dudas? Sí, buenas noches, licenciado. Como dice que es una tarea, ¿tiene algún límite de entrega o solamente lo está dando como para investigar para la siguiente clase? Hágale cuenta que es una guía de estudio para el examen. El límite de tiempo es la fecha de examen. A ver, ¿quién más? Jency. Sí, licenciado, yo en una ocasión le pregunté lo de las vacaciones, ¿verdad? Que si era obligatorio tomarlo, porque una persona, pues, a él le pagaron sus vacaciones y no las tomó. Entonces yo pregunté en mi trabajo, pero a mí se me dijeron que sí, ¿verdad? Que sí tenía que tomar las vacaciones, pero, o sea, ¿eso va a depender de la empresa o sí tiene que ser obligatorio? No, miren, el descanso, y por eso la investigación que van a realizar, y ¿saben qué? Yo les voy a dar los artículos porque si no, no van a leerlos ustedes. Ya los conozco. Licenciado, perdón. Y las conozco. Buenas noches. Voy, solo le atiendo a la otra pregunta. Van a leer en el caso de los descansos del artículo 126 al 137. Esa es la lectura donde van a ustedes poder investigar un poco más. Pero atendiendo a la pregunta puntual de Jensibet, como yo menciono aquí, el descanso es obligatorio. Sé que en algunos casos nos hacen trabajar más de 8 horas y nos restan esas 8 horas de descanso. Hasta 2 horas dice la ley,
y entonces a veces nos quedan 4 horas de descanso, ¿verdad? Pero esos son excepcionales, no es la regla, no nos pueden mantener todo un año con jornada extraordinaria, fundimos, eso no se debe hacer. Bueno, si es así, entonces significa que debemos de tener un descanso diario, semanal y anual, con lo cual no está sujeto a ninguna discusión, simplemente tenemos ese derecho. Por supuesto, van a encontrar excepciones. ¿Qué sucede si me despiden? Pues ahí sí le van a pagar las vacaciones, si los despiden. Mientras tanto, no, es una obligación que tiene el empleador de otorgar ese descanso hacia los trabajadores. El propósito es definitivamente tener, digamos, un espacio para dedicarse a otras actividades, ¿verdad? Para no enfermarse también, ¿verdad? Entonces tiene una justificación, así como vimos las finalidades en las que descansa la fijación de una jornada de trabajo, que hay económicas, psicológicas, sociales, pues también está dentro de esto. Y entonces las vacaciones son obligatorias. Si alguien los obliga a trabajar y se las paga, es decir, hay un pago doble, decimos, ¿verdad? Y como no está legislado, entonces lo único que recibimos es pago doble. En todo caso, tal vez sería un tipo jornada extraordinaria, pero eso nunca lo van a pagar. Y eso nos da a entender que tenemos derecho obligatorio a las vacaciones, a descansar sí o sí. ¿Estamos bien, Jessy? Sí, licenciado, ya me quería descansar yo también otra vez. Muy bien. ¿Alguien más levantó la mano? Que hable hoy. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Por ejemplo, ahí aplicaría esos casos donde, por ejemplo, uno solicita un permiso especial y le dicen a uno, se lo descontamos a cuenta de vacaciones. No debería. Sin embargo, yo soy un mal ejemplo, porque yo así se los doy a los que están bajo mi cargo. Vea, permisos como tales no significa un día. Y eso es la mala práctica de los trabajadores, ¿verdad? Porque un permiso, y háblese de un permiso personal, significa, mire, dice que tengo que ir al colegio, solo entregar esto y me tardo 1 hora. ¿Me da permiso? Seguramente le dicen que sí. Pero si usted quiere un permiso, fíjese que voy a ir a Sushi, que no sé qué, significa que le está pidiendo que le dé el permiso todo el día, ¿no? Y que se lo pague. Entonces dudo que una empresa vaya a soportar eso, porque tampoco la ley establece una obligación de estar dando permisos de esa naturaleza. Por supuesto, hay permisos para ir al IMSS que son por ley obligatorios, ¿verdad? Pero esos están ya regulados en la ley. Los llamados personales nunca se los va a ser muy difícil que los otorguen. Y entonces, ¿qué opta el empleador? Muy bien, se lo doy a cuenta de sus vacaciones. Llamémosle incorrectamente, pero es una solución para las dos partes. Cubre la necesidad del trabajador y el empleador pues no tiene pérdida. ¿Estamos? Sí, muy amable, gracias. Elmer González. Sí, licenciado, disculpe, es que no noté cuáles son los artículos que dijo, de dónde a dónde, perdón. Del 126 al 137. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Bueno, entonces se dan cuenta, un temita, pero hay mucha información que quiero que me la lean. Ahí van a encontrar la respuesta a mucho de lo que yo les puse ahí. Y es lectura obligatoria. Hay algunas condiciones respecto a las vacaciones, que es prácticamente lo que a ustedes les interesa, pero necesito que lean eso obligatoriamente. Y no tiene ninguna ponderación ni nada de eso, sino que
Ese va a ser tema para el examen. Bueno, vamos a ver. Terminamos con esto. Ahora nos vamos a otro temita. Solo lo vamos a iniciar, no vamos a poder incluirlo. Es solo la parte introductoria. Nos toca el salario. Hay algunos antecedentes del salario. Pues hoy tan fácil que es decir, el salario es la retribución que pues percibo por el cumplimiento de un contrato, por la relación de trabajo, que no es más que, como indicamos, la prestación del servicio. Y por esa prestación yo recibo mi salario. ¿Pero de dónde derivó? Hay dos teorías, ¿no? Las más sonadas en el medio del derecho laboral, por lo menos a nivel centroamericano, ¿verdad? Son uniformes, y también a nivel de otros países, ¿verdad? Ya casi es uniforme. Dentro de esas dos teorías, la primera dice que proviene del latín salarium. Aquí dice que se formalizaba con la entrega de sal. Pero decían, es decir, le pagaban el dinero, le daban su dinerito, aquí está su billete, y se formalizaba con la entrega de un puño de sal. Pero vean lo curioso. Antes de hacer esa, que era una tradición, he estado revisando y pareciera que el mismo tiene asidero. Solo un paréntesis. Ustedes escuchan sonidos de ladridos de perritos por ahí, ¿no? ¿Lo escuchan? Un poco No. Licenciado. Sí, licenciado. Bueno, voy a cerrar la puerta porque hay unos perritos en la vecindad que están haciendo hoy mucha bulla. Bueno, entonces les decía, es el Toby, ¿verdad? Sí, cabal. Les decía que esa tradición de entregar el dinero, pues viene más allá, ¿verdad? Porque se cuenta por ahí que la especie, que es la sal, antes era muy escaso, ¿no? Y entonces imagínense ustedes la comida sin sal, ¿verdad? Pues no es rica. A lo mucho aguantamos un huevito estrellado sin sal, ¿verdad? Pero siempre nos gusta con los granitos de sal porque es una especie. Ahora la más barata. Pero antes no existía y entonces había que transportarla de lugares muy lejanos, ¿verdad? Y eso hacía que esa especie fuera cara. Y entonces decían que cuando los trabajadores laboraban, buscaban que se les retribuyera con una especie, ¿verdad? Que era la sal, ¿verdad? Y entonces ellos sí recibieron un poco de sal como una retribución al trabajo realizado, pero que era como un requerimiento, una necesidad que existía dada la escasez de la sal, ¿verdad? Bueno, posteriormente, entonces, donde aparece esta anotación, ¿verdad? Se formalizaba con la entrega de sal porque era tan valiosa que siguió como tradición y le pagaban y le daban un poco de sal, pero provenía de la escasez de esa especie. Ese es el primero. El segundo, dicen que proviene del francés sold, digo yo, no sé si le dice así, pero solude dice ahí. Y es el pago a los soldados. Y entonces los franceses dicen que derivó de ese término que era el pago de los soldados. Y como es un término francés, de ahí derivó incorrectamente al término salario, el pago a los soldados. Y entonces entendemos que ahí hay un antecedente, ambos están muy sonados, muy reconocidos, muy conversados, muy criticados, pero esos son los antecedentes de lo que hoy conocemos como el salario. ¿Cuál es la definición?
En el artículo 88 del Código de Trabajo establece que el salario o sueldo, es un sinónimo, es la retribución que el patrón debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o relación de trabajo vigente entre ambos. Es decir, ese sueldo es por la prestación del servicio que yo di y entonces me van a pagar mi salario. Salvo, dice el mismo artículo, las excepciones legales, todo servicio debe ser, todo servicio prestado por un trabajador a su respectivo patrono debe ser remunerado. Entonces, como ya sabemos que la retribución a la prestación de mi servicio es el salario, o se debe retribuir, y es conocido como el salario o sueldo. Dice, salvo las excepciones legales, es decir, hay casos que no se pagan. ¿Cuáles son? A ver, yo les pregunto a ustedes. A ver. ¿Se pudiera mencionar como el trabajo benévolo? A la primera, Clara. Muy bien, la felicito. En el otro grupo fue hasta como el 10º. En efecto, ya vimos la clasificación del trabajo. Dentro de eso tenemos el trabajo benévolo, que es aquel que realizamos, por ejemplo, para las iglesias, para las obras benéficas, para, por ejemplo, los bomberos voluntarios, ¿verdad? Cuestiones de esa naturaleza, en donde en la iglesia, pues, a veces formamos grupos y en la iglesia nos dice, mire, el grupo ir a adornar la iglesia, dejarla bonita, y bueno, todos nos vamos a arreglarla, ponerla bonita. Y ese trabajo no es remunerado, porque es un trabajo benévolo, es un servicio que nosotros damos. Es decir, sabemos que es un trabajo, pero no lo cobramos. Y esas son esas excepciones, ¿no? El trabajo familiar también, ¿verdad? El de los hijos, que los obligamos a lavar los platos. Hoy es día que están renecios, no quieren hacer nada, ¿verdad? Pero ese trabajo no se remunera. El trabajo de los bomberos voluntarios, dar un servicio es voluntario, pues no se paga también. Esas son las excepciones legales, ¿verdad? Donde no se paga. Pero de ahí, todo servicio prestado por un trabajador a su respectivo patrono, sí o sí, debe ser remunerado. Felicidades, Clara, está al pendiente y eso me parece. Bueno, la clasificación del salario. Según el artículo 88 del Código de Trabajo, tenemos por unidad de obra, por unidad de tiempo, por unidad de obra y por participación de utilidades. Cuando hablamos por unidad de tiempo, estamos indicando que nos van a pagar ya sea por mes, por quincena, por semana, por día o bien por hora. Por unidad de obra nos van a cobrar por una pieza, por una tarea, o precio alzado, como lo vimos anteriormente, o a destajo. Entonces tenemos que por participación de utilidades están las ventas o cobros que haga el patrono, pero en ningún caso el trabajador deberá asumir los riesgos de pérdida que haga el patrón. En el primero, si es por unidad de tiempo, entonces hay empresas que fijan el pago del salario por una quincena, una semana, e incluso se puede dar por día o hora. Eso depende de la empresa. En la unidad de obra, por ejemplo, en una empresa de confección, en nuestro caso, para los varones, incluso las damas también, nos confeccionan un terno, un saco, ¿verdad? Un traje. Y en ese caso,
el empleador le fija al trabajador que por la confección de ese terno le va a pagar 200 quetzales. Entonces dependerá del trabajador si hace 2 trajes o hace solo uno. Si hace 2, tiene 400. Si hace uno, solo 200. Y entonces a eso se refiere por unidad de obra, por pieza, por una tarea que le pongan, un precio alzado, es decir, que pinten una casa y le va a pagar 2,000 por pintar la casa previamente y el tiempo que se tarde en pintar. Por participación de utilidades, que es donde muchos han tenido inconvenientes, porque les pagan de acuerdo a la forma en que vayan pagando los compradores. Usualmente está de moda que los empleadores dan mucho crédito. Entonces el vendedor viene y vende, hablemos de, qué sé yo, de 200 refrigeradores, ¿no? Y le dijeron al trabajador que por cada venta iba a tener 5 quetzales por cada refrigerador. Es un decir, ¿verdad? No sé cuánto estén pagando. Pero el empleado le dice, mire, pero yo le voy a ir pagando de acuerdo a los pagos que ellos estén dando. Es decir, se lo dejamos a 3 años la refri, imagínense cómo le van a ir pagando los 5 quetzales por refrigerador, ¿no? A 5 centavos al mes, ¿no? Y entonces resulta que tenemos que leer el artículo 88 en la literal C, establece por participación de utilidades, ventas o cobros que haga el patrón, pero ahí viene la solución. Pero en ningún caso el trabajador deberá asumir los riesgos de pérdidas que tenga el patrón. Ese riesgo de pérdida es que no pague el cliente. No lo puede correr el trabajador. Significa que él vendió la refri, tiene derecho a sus 5 quetzales. ¿Cómo lo pague el comprador? Esa es una estrategia de venta del empleador. Es de él el riesgo, no del trabajador, porque él no está obteniendo, digamos, una ganancia como lo obtiene el empleador. Esto obtiene pues por supuesto, una cuota por esa venta y que para eso debe de pagársele, ¿verdad? Y eso es por poner un ejemplo de lo que sucede en el medio. Luego tenemos, esto va a ser mucho más fácil. La clasificación de salario. Solo les digo esto, son definiciones y luego les abro para las preguntas y respuestas que seguramente en la participación de utilidades tienen dudas. Solo por doctrina, ¿qué es un salario nominal? Es decir, en esas clases de salario ustedes van a encontrar en el medio, hay salario nominal, hay salario real, efectivo, directo, promedio, dinero en especie, salario mínimo, también hay otro, el salario ordinario, ¿verdad? Entonces, todas esas como clases de salario, ¿verdad? Por ejemplo, el salario nominal es la totalidad de nuestro salario sin que se haga un descuento, sin descuentos. Esa totalidad se le llama salario nominal. Una vez realizados los descuentos, se le ha denominado, ese es mi salario real, es mi salario efectivo. Esas denominaciones se le han dado. Aunque en el salario real, hay quienes han dicho, bueno, pero realmente lo que yo tengo es nada más esto, pero es porque ellos tienen préstamos, ¿verdad? Y entonces resulta que les hacen los descuentos y lo que realmente él recibe son 500 quetzales. Pero ya los préstamos personales, pues ya es personal, ¿verdad? Aparte del nominal o el salario, y para obtener el salario efectivo, es nada más los descuentos que en ley corresponden, nada más. No descuentos por compromisos personales que adquiere el trabajador. Salario directo es el que recibe el empleador de manera
efectiva y hay otros, podría llamarse un indirecto también, cuando nos dan un descanso y nos pagan, ¿no? Porque es una manera de pagar. El salario promedio se le denomina a un mecanismo por medio del cual se busca un promedio para poder utilizarse de base para el cálculo de una prestación. Y de esa cuenta hay salario promedio, por ejemplo, de los últimos 6 meses. Dice. Muy bien, ¿cuál es ese? El salario promedio es la suma de los 6 meses dividido dentro de 6, nos da el salario promedio. Dinero, en dinero o en especie. Dinero es en efectivo, en cash, ¿verdad? Y en especie es cuando la ley permite que nos vendan, digamos, productos de la canasta básica, pero a precio de costo, pero que no superen un 30% del salario. Y el salario mínimo ya lo conocen, que es el que se fija anualmente, que como consecuencia del mismo, pues es el que los empleadores deben de respetar como una medida de protección del trabajador. Muy bien. Ahora sí, ¿qué dudas tienen? Capaz que no tienen. A mí no me quedó claro. Ahorita le digo. Le iba a preguntarte el salario. Voy con María los primeros. A mí no me quedó claro, o tal vez no lo escuché muy bien, donde dice en dinero o especies. En dinero es en billetes, Marielo. Y en especie, no lo vayan a malinterpretar, porque hay quien dice en corpomatis, pero no me refiero a eso. En especie se refiere cuando las empresas, pues permiten que le den al trabajador productos de la canasta básica. Como en razón de su salario, ¿verdad? Y entonces esos productos de la canasta básica deben de ser al precio de costo para que sea pues beneficioso para el trabajador y que esos productos no superen el 30% de su salario. Son bien tremendos, ¿verdad? Bien que entendieron ustedes, ¿verdad? Y eso también puede en especie, puede manejarse así como dice, ok, trabaja hoy y mañana y luego te doy 2 días después. No, ¿se puede manejar así? No, nada que ver. Salario ¿Cómo se le puede llamar o cómo es eso? Bueno, porque hay empresas que dicen, trabájame 2 días en tus días de descanso y ya luego te lo acumulo para otros la siguiente semana para tu descanso. ¿O no existe eso? Nada más se lo inventa el se ha inventado. Así es. Okay. Se ha inventado. Gracias. Los descansos son los únicos que yo les mencioné ahí y ustedes van a investigar cuáles son esos feriados, cuáles son esos asuetos, ¿verdad? Entonces ahí va a entender usted que por lógica solo esos existen. Lo demás es inventado, como usted lo dijo. Lidia Mijangos, creo que la levantó la mano también. Sí, licenciado, solo tenía la duda del salario directo. Salario directo es el que le van a dar a usted, ¿verdad? En lo que es su salario directamente. Y la explicación se da con aquel tema de un posible salario indirecto, cuando nos dan un descanso, ¿verdad? Y ese descanso es siempre remunerado, ¿verdad? Y entonces ese es un indirecto, pero el directo es el que recibe usted en efectivo. Muy bien, gracias. Luis Ramírez. ¿Qué tal, Lick? Mucho gusto. Disculpe, por ejemplo, para los jornaleros, digamos que en 1 o 2 días de trabajo le diga al patrón, te puedo pagar 2 días con cierta cantidad de maíz, por ejemplo, y los demás días te los pago. ¿Es correcto? Así es. Salario en especie. ¿Alguien más?
Vamos a seguir hablando sobre este tema del salario, no he terminado, solo es parte de la introducción, porque el tema es un poco más amplio, ¿verdad? Entonces vamos a tener tiempo para ir incursionando en otros escenarios que seguramente van a ir aclarando más dudas ustedes de lo que tienen. Lilia Elizabeth. Muy buenas noches, licenciado. Una pregunta. ¿Esta parte también va a entrar en el segundo? El miércoles les doy los temas de examen. Muy bien, gracias. Muy bien. Marielos, ¿otra vez levantó la mano o no? Sí, porque fíjese que usted también le escribió arriba salario efectivo y luego usted en la descripción de salario de dinero, usted me menciona efectivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el salario de dinero y el salario efectivo? No hay, es una clasificación. Es como el otro que le dije yo, salario directo, o bien un indirecto, o bien un ordinario. Son denominaciones que le han dado, ¿verdad? Pero muchas veces significan a veces lo mismo, ¿verdad? Ok, gracias. Ok. Bien, a ver, ¿qué más dudas? Si no, nos vemos para el día miércoles y hablamos del examen. ¿Les parece? Muy bien, Lee, gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Noches, descansen. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias.